Sobre esta invitación tuvimos una temprana aceptación del candidato Paula Carrasco. El candidato Marcelo Cabrera se excusó hace 4 días, el candidato Jefferson Pérez la noche de ayer. El día de ayer abundamos sobre la importancia del debate en una democracia. No vamos a aburrirles con un similar discurso, más allá de señalar que un 90% de los ecuatorianos piden que los candidatos a alcalde debatan y que más de un 45% de la población mantiene dudas sobre su voto, que más de 1/3 de los cuencanos aún mantiene indecisión, que genera también una necesidad por conocer más a los candidatos, sus propuestas, y que esta masa de indecisos podría finalmente decidir esta elección. Y para el día de hoy, como ya manifestó Gustavo, habíamos invitado a 3 candidatos, lo hicimos hace 3 semanas, de ellos 2 se han excusado. Marcelo Cabrera Palacios lo hizo hace 4 días con el siguiente texto a través de un comunicado escrito dirigido al director de noticias de Radio Ondas Azuayas y Antena 1, el ingeniero Gustavo Cardoso. Por medio de la presente, cúmpleme a nombre del equipo de trabajo del ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, candidato a la alcaldía de Cuenca, agradecerle por su cordial invitación al debate organizado por Radio Ondas Azuayas y Antena 1, que como emisoras políticamente independientes buscan contribuir a la democracia. Por motivos de agenda y compromisos previstos con anterioridad para el 15 de marzo de 2019 y el compromiso de informar de nuestro plan de gobierno, se nos imposibilita poder compartir y defender nuestra visión de nuestro plan denominado Cuenca es mi vida. A nombre de nuestro candidato Marcelo Cabrera Palacios ofrecemos las disculpas del caso por no poder asistir a este espacio, pero estamos gustosos de poder programar un debate para los días posteriores de forma coordinada. Esto, reitero, por la cantidad de espacios en donde se ha requerido la comparecencia de Marcelo Cabrera para la presentación de su programa de campaña, que han sido espacios ya comprometidos con anterioridad. Le hago llegar mi saludo afectuoso, firma este comunicado de respuesta el doctor Adrián Castro Piedra como delegado de la Alianza 8221. En cuanto a Jefferson Pérez, la noche de ayer recibimos también el siguiente comunicado. También dirigido al director de noticias de Radio Ondas Azuayas. Por medio de la presente, el Movimiento Ciudadano Renace excusa la no asistencia del candidato a la alcaldía de Cuenca, ingeniero Jefferson Pérez, a la invitación al debate organizado por Radio Ondas Azuayas para el viernes 15 de marzo de 2019 a partir de las 7 horas. El mismo que ha coincidido con actividades y compromisos adquiridos con mucha anterioridad ante la ciudadanía y que resultan impostergables, en especial por tratarse de los últimos días de campaña. Nos permitimos hacer extensiva nuestra disculpa ante la ciudadanía, directivos y periodistas de Ondas Azuayas. Confiamos en su debida comprensión, deseándoles éxitos en sus labores comunicacionales. Saludos cordiales, firme el comunicado Alejandra Ortega, coordinadora de comunicación del Movimiento Renace. Muchos oyentes nos preguntan cómo van las encuestas. Pues estas siguen confundiendo antes que aclarar, por las cifras discordantes que presentan. Dicho sea de paso, la próxima semana ya no habrá cómo divulgarlas, aunque sin duda traspasarán las barreras de las redes sociales. Nuestro mejor diagnóstico, tomando en consideración las cuestionadas encuestas y análisis cuantitativos, nos llevan a la conclusión que tanto para la prefectura de la Azuay como para la alcaldía de Cuenca hay un empate técnico que debería definirse en los 9 días que quedan para las elecciones. Para la alcaldía hay un candidato que inició alto y cayó a niveles de los que será muy difícil recuperarse. Estamos hablando del ingeniero Jefferson Pérez, y el actual alcalde, con una sólida base que le da su ejercicio del poder, llegó a su techo. Ha tenido en estos días fluctuaciones y hoy hace un esfuerzo sostenido para mantenerse como la primera posibilidad. Hay también un candidato que, saliendo desde el fondo, ha alcanzado una posición que amenaza con superar al tercero. Hablamos de Giovanni Palacios, y otro que impresiona con su discurso
En base al mismo ha subido puntos, pero tiene dificultades para convencer a los segmentos más populares que precisamente digieren con más facilidad otro tipo de discursos. Tarquín Orellana. Con los dos, Pedro Palacios y Tarquín Orellana, dialogaremos a segunda hora. En cuanto al ingeniero Paul Carrasco, el único de los 3 invitados originales que aceptó debatir en este medio de comunicación, cabe indicar que es el candidato que más ha crecido, abriendo expectativas de una final de photo finish. Pero también es el candidato que, según las encuestas y analistas, tiene la mayor resistencia de un importante segmento del electorado. Le damos la bienvenida a Paul Carrasco, ante todo, saludando su predisposición a debatir y preguntándole sus razones para hacerlo cuando los otros candidatos señalan estar ocupados en otras actividades de campaña. Ahora, quizás, Gustavo, quisiera sumar a la inquietud de Gustavo. Bueno, suelen decir que el que gana, el que está ganando, el que está mejor puntuado, no debate. Eso es un tema, primero, muchas gracias, Gustavo, Rosana. Es reiterativo del señor Pérez y el señor Cabrera que no quieren debatir con Paul Carrasco, sí. Y ya me pasa en varias entrevistas, he ido a todas las que me han invitado para debatir, ya sea con el señor Pérez, ya sea con el señor Cabrera, ¿sí? Y realmente no se presenta. Quieren siempre debates entre los 13 candidatos, o en grupos de 6 o 7, ¿sí? Donde se diluye de alguna manera la posibilidad de un debate real, ¿sí? Eso es lo que nosotros y lo que yo veo. ¿Por qué debatir? Sí, independientemente de que esté el primero, segundo, tercero en el último puesto, pero en este caso nosotros todos saben que hay un empate técnico con Marcelo Cabrera, esa es la verdad. Nosotros hemos subido, sí, y estamos entre datos que nos dan primero, datos que nos dan segundo, dependiendo de la manipulación de la encuesta. Más allá de eso, el tema es que yo soy un demócrata convencido. Nunca les he rehuido un debate. Sí, porque el debate, primero, por respeto a la ciudadanía, uno tiene que demostrar conocimiento, preparación, pero propuestas frente a la gente. Pero no estuvo en el debate sí. de las organizaciones de mujeres. No estuve porque no estuve invitado. Y cuando se nos mostró la invitación, cuando ya nos dimos cuenta, mandamos una carta, porque fue el día del debate, nos mandaron por WhatsApp. Sí, fíjese usted. Entonces, así fue un mensaje de una señorita en términos de amistad mandado por WhatsApp. Y nosotros mandamos una justificación indicando que realmente así no se lo puede hacer, ¿sí? Y le digo al señor de comunicación nuestro, Fernando Valencia. Entonces, hemos estado en todos los debates a los que nos han invitado, pero más allá de eso, ¿sí? Yo creo que los debates tienen que ser vía comunicación. ¿A qué me refiero? Vía medios de comunicación, porque si no... Se amplía de alguna manera. Sí, un debate en donde estamos los 10 candidatos hablando para 10 personas no tiene sentido. Entonces, el debate tiene que ser a través de medios de comunicación como el de ustedes, ¿sí? Medios de comunicación que permitan ampliar el tema de las ideas. Y en ese marco es necesario, por lo tanto, desarrollar las ideas frente a la gente. Y yo soy un demócrata y no voy a rehuir nunca, ¿sí?, a un debate, y lamento mucho que el señor Pérez ya no debate en ningún lado. Y todos sabemos por qué no debate. Efectivamente, no le ha ido bien ni siquiera cuando habla solo. ¿Sí? Es decir, cuando se habla para él mismo tampoco le va bien. Eso es un tema que, con todo el respeto, el señor Pérez es un gran deportista, pero obviamente en términos políticos no le va bien. Y en el caso del señor Cabrera, yo no sé cuál sea su estrategia o qué es lo que está pensando, pero me parece que es una falta de respeto a la ciudadanía no estar presente en un debate. El primero o el último tiene que debatir. Usted ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, allí no es que el primero no debate, que allí hay 3 debates de los candidatos inscritos que están en las posibilidades de ganar.
Esta es una norma, sí. No sé si escrita o no, norma, pero respetada absolutamente en los Estados Unidos. No se puede concebir el sistema democrático sin un debate. Sin un debate. Y son creo que 3 debates, si es que no me equivoco. Así tiene que funcionar la democracia. Bueno, le habíamos comentado en el programa de ayer que justamente fue una sugerencia que se hizo por parte de varios comunicadores que fuimos invitados a una reunión del Consejo Electoral Transitorio con Gustavo Vega y quedó entre los objetivos el de normar los debates para estas dignidades individuales. Sobre el tema que usted acaba de señalar, su ausencia en el debate de la universidad, si quisiéramos preguntarle, igualmente tuvimos información oportunamente sobre el tema, lo estábamos buscando, la hemos ubicado, usted recibió una invitación el 5 de febrero, invitación formal con un oficio circular en el cual oportunamente se le invitaba y días antes del debate, aquí tenemos el facsímil del chat con Fernando Valencia que tenemos, es su asesor, le dicen, le recuerdan sobre el debate que se está organizando en la Universidad de Cuenca, días antes, ya acabé de leer, señala su comunicador, transmitiré a Paul inquietud. No se olvide que la agenda de Paul se planifica con una semana de anticipación. En todo caso, haré llegar su invitación con mucho gusto. La entrevista está agendada, se refiere ya a otro tema. Pero en todo caso, hubo un conocimiento previo. ¿Por qué no asistió? No, hubo un conocimiento vía chat. Pero, o sea, usted lo que y la comunicación no le llegó nunca. La comunicación no nos llegó. Y le doy con toda la certeza, no tenemos. Pero con este recordatorio que le hacen el 5 de febrero, no sé en qué fecha fue No tengo tampoco la fecha debate, pero el 5 de febrero le entregan el facsímil también de la comunicación. No nos llegó nunca la comunicación. Pero el facsímil sí lo tenía. Bueno, nosotros, lo que yo le puedo decir es lo que nosotros conversamos vía chat, ¿sí? Incluso yo me enteré también por el debate por una activista feminista que le llamó a mi señora. Y bueno, en ese caso, más allá de lo que se haya planteado, efectivamente nosotros no asistimos porque nos pareció que tenían que haber llegado. Mire, todo el mundo sabe dónde está nuestra oficina, podían haberlo dejado el documento, y más allá de si lo hicieron o no, nosotros tuvimos ahí, podemos haber tenido una dificultad. Su razón fue de que no le comunicaron oportunamente. Exactamente, no nos comunicaron. Esa es la verdad. Pero pudo haber no niego que puede haber un problema de comunicación interna también entre nosotros. No tiene problemas de debatir temas de género, de violencia contra la mujer, que entiendo ese era el objetivo de este encuentro. Ustedes me han oído, yo debato de todo, ¿sí? No soy todólogo, es decir, no soy un experto, pero tengo claridad en lo que significa las políticas públicas al hablar de todo lo sectorial. ¿Sí? Al hablar de salud, de género, al hablar de educación, etcétera. Yo creo que la ciudad tiene aquí un candidato que efectivamente está preparado y que tiene la mejor propuesta. Es decir, fue el único. Vea, usted recordará, Gustavo, empecé el 4 de enero yo la campaña. Sí, digamos, no la campaña, sí, sino empecé a salir y fui el primero en presentar mi plan de trabajo. Se adelantó a la campaña. Bueno, digamos que así fue, ¿no? O sea, en términos, Rosana, de que... Se adelantó Paul Carrasco a la campaña electoral. O sea, yo lo que hice simplemente, mientras los otros andaban peleándose con todo el respeto que se merece, levantar al niño Jesús en el pase del niño, yo estaba armando la propuesta de campaña, pues. Yo me aislé y me dediqué a armar una propuesta de campaña que venía desde hace varios meses. Para independientemente de quién sea el candidato, necesitábamos una propuesta para Cuenca. Y por eso es que tenemos una propuesta estructurada, ¿sí? De 5 ejes estratégicos, 23 políticas públicas, 71 programas, 146 proyectos que ya han aumentado porque hay algunas cosas que han salido en estos recorridos. Ahora, ingeniero Carrasco, yo quisiera abordar el tema de las encuestas. Efectivamente, ha sido una situación preocupante lo que ha acontecido con las encuestas en este proceso electoral. En realidad, esto ha generado enorme desconfianza en los electores. ¿Pero por qué? Porque hay encuestas que aparecen y que son diametralmente opuestas. Recordamos que en las primeras mediciones, Paul Carrasco no alcanzaba el 15% en este caso de la votación, hasta que salieron las encuestas de Market con apoyo de algunos personajes de la localidad, y quizás esta posibilidad de mostrarse a través de estas encuestas como segundo le catapultó a estar en la situación que está ahora.
¿Cuál es la situación en este caso de ustedes frente a las encuestas? A ver, déjeme añadir algo a la pregunta claro. de Rosana. ¿Tiene usted alguna observación sobre el diagnóstico previo que hemos hecho, tomando en cuenta opiniones, digamos que de analistas cualitativos del proceso electoral, así como los datos de las encuestas? ¿Tiene alguna observación usted? No, o sea, yo lo que creo es que efectivamente, a ver, lo que ha sucedido, sí, a mí ni siquiera el 15%. Nosotros empezamos con un 8 o 9%, esa es la verdad. Claro, sí. decían, el máximo llegaba, creo que en alguna de las encuestas, a un 13, es decir, Sí, no superaba. o sea, nosotros estábamos en el 8 o 9% y 15%. esa es la realidad, así empezamos. Esa es la realidad. Pero nosotros hacemos un análisis sobre cuáles eran las debilidades y fortalezas de cada candidato, de todos los candidatos. Y entonces nos dimos cuenta de que efectivamente podríamos, porque la prefectura terminamos con un 75% de aprobación. O sea, eso es el dato más alto en los últimos años. ¿Quién lo midió? Sí, Hablando de encuestas. nosotros con Imacén. Sí, nosotros trabajamos con Imacén. ¿Sí? Y entonces, Imacén es, yo le planteé alguna vez, que incluso revisó, nosotros trabajamos con Imacén. Imacén nos dio el 75% de aceptación. Pero por lo contrario, para la alcaldía, en cambio, por una cosa la prefectura, nos daba el 9%. Nosotros empezamos el 8%. Nosotros empezamos realmente con el 8% de intención de voto para la alcaldía. Ahora, ¿qué es lo que ha venido pasando en el camino? En el camino ha venido pasando efectivamente que la ciudadanía primero no ha logrado informarse justo a la cantidad de candidatos que existen, primer tema. Entonces, ¿Qué quiere decir? ¿No se ha informado lo suficiente? Sí, no puede informarse porque imagínese usted, son 13 candidatos a la alcaldía, entonces es una invasión. Pero eso quiere decir que más bien a Paul Carrasco eso le favorecería al haber estado por varios años en la administración pública. Puede ser, ¿no? Sí, pero por ejemplo, hablar de un outsider de este momento ya no hay. Sí, es imposible, ¿no? Porque los números a ninguno le da para que salga en una semana, hasta el miércoles, hasta el jueves, ¿sí? Que jueves 21. Bueno, la decisión la toman el domingo, a pesar de que la campaña termina, continúa fluyendo una. Sí, pero yo creo que es muy complejo que alguien se dispare 15, 20 puntos, ¿sí? Es muy complicado, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que pienso, y haciendo el análisis, me parece a mí que lo que sucedió es primero la confusión frente a la gente, y la gente dice, no, Pero las encuestas realmente han sido manipuladas, porque estadísticamente, si es que son encuestas, se entiende, son trabajos con características científicas, con una estadística bien aplicada. No pueden haber esas diferencias. No pueden haber. Sí, de ahí voy al tema de las encuestas. 10, 20 puntos en algunas encuestas. De ahí voy a las encuestas. Entonces, primer problema, el tema de la excesiva cantidad, sí, y de la falta de creatividad de los candidatos en el tema de llegar con la propuesta o de su campaña. Eso es indudable. Luego, sí, y estoy hablando de nosotros luego tuvimos que innovar y crear una serie de la creatividad formas, cuesta. Sí, de hecho cuesta dinero. Pero no necesariamente. Nosotros, cuando termine la campaña y ganen las elecciones, Gustavo, nos sentamos, espero que me invite un café, ¿sí? Y le cuento fuera micrófono, o si quieren micrófono también, cuáles fueron las estrategias diseñadas, que no son muy costosas, ¿sí? Por lo contrario, más bien... Pero hay candidatos que dicen no haber gastado más allá de unos $30,000 hasta el momento, y claro, dicen, estamos enfrentando a verdaderas maquinarias electorales. Denos una cifra aproximada. ¿Cuánto ha gastado usted hasta ahora en su campaña? No le puedo dar la cifra porque... Aproximada, no, muy global. No, porque no tengo. Debe tener una idea. A ver, no tengo, Gustavo, y le digo por qué. Usted es un administrador público de larga data, siempre tendrá una idea de cómo marcha el Consejo Provincial en contabilidades mucho más 87,000 y un poco más que me preguntaron ayer en el tema electoral, sí. Pero en el caso de los donantes no tengo registrado. Y le voy a decir por qué. Porque yo no manejo eso y no me interesa. Se decía por allí no teníamos que la donantes al principio. Se señalaba, tenía contratado a Márquez, me parece, por un contrato de $300,000. Esto era actividades de la prefectura para seguir sus proyectos. No tenían que ver con no tiene nada proyectos Gustavo, electorales. Yo estoy separado diametralmente hace 2 años sí. Es más, está contratado por el señor Esteban Bernal.
de lo que yo entiendo. Market. Sí, Market. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Este incidente, mientras seguimos conversando, ahora, vamos a proyectarlo. Solo permítame terminar el análisis, si usted con todo el respeto. Sí. Entonces, han llegado varias encuestadoras, es decir, además de la confusión entre la cantidad de candidatos y todo esto que estamos hablando de la publicidad, encima existe una cantidad de encuestadores en el territorio impresionante. Sí, impresionante. O sea, realmente yo creo que las encuestadoras que sacan los datos, Click, Talent, Cedatos, etcétera, por si acaso, Cedatos ayer publica, está contratado también, ¿no? Hay un contrato de $12,000 por Esteban Bernal, ¿sí? Para Cedatos. Entonces, sí, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Yo le estoy hablando de una sola empresa. Pero ahí también, Paul, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso también tergiversa la intención de voto y la gente a lo mejor no está diciendo la verdad. Pero hablando de esta tergiversación, Market es de Peña Herrera, de Blasco Peña Herrera, y Blasco Peña Herrera es militante del movimiento. Mientras continuamos en su respuesta, Rosana, solamente en un segundo le ruego, mientras continuamos conversando, vamos en las imágenes para quienes nos ven en redes sociales a proyectar este incidente que quisiéramos también una explicación que protagoniza Blasco Peña Herrera en la sede de Podemos, que surgió hace muy pocos días cuando justamente se pusieron en duda las encuestas de Market. Trate, digamos, en su respuesta de incluir una explicación de cuándo se trata esto. Claro, entendemos que es una filmación un tanto antigua, no hemos podido determinarlo cuándo, pero usted lo sabrá. Sí. Aquí se está, pero la falta de respeto, eso no. Ante todo, mi padre me enseñó dignidad. Se suspende la votación del señor y nos sometemos a votación. Perfecto. Sáquenle de aquí, guardia, sáquenle de aquí, sáquenle la asamblea, Este es el incidente al que le habíamos hecho alusión. ¿Cuándo y dónde se produjo esto? Eso es hace más o menos unos 2 años, ¿sí? Cuando nosotros, 1 año y medio debe ser, tal vez unos 2 años. Es justo por esto las diferencias con el señor Peña Herrera, sí, con Blasco, porque él quiso efectivamente ser candidato a la alcaldía por el movimiento Juntos Podemos. Pero él le ha perdonado porque le sacó muy bien en una encuesta hace 15 días. Sí, pero en un primer lugar. A ver, pero ¿por qué Gustavo ironiza eso? O sea, resulta, yo no tengo nada que ver con el señor. Este fue el fruto. Porque estamos hablando de las discrepancias de las encuestas. Pero permítame. Ninguna otra encuesta le ha sacado a usted a esa altura, este momento, no podemos aseverarlo. A esa altura, ninguna otra encuesta le había sacado en un primer lugar en las encuestas. Las encuestadoras, la nuestra nos da el primer lugar, con 4 puntos. Sí, pero le estoy respondiendo, usted dice, ¿por qué ironiza? No estoy ironizando, estamos hablando de las encuestas, y esa fue la encuesta de Market que le catapultó a usted, Gustavo, cuando las cifras de todas las otras encuestas decían lo contrario. Pregúntele al señor Peña Herrera, porque el señor Peña Herrera quiso ser candidato, este video se refiere, ¿sí? Y no aceptó cuando hubo la votación interna, en donde ganó Carla Ceballos, que es una activista, ¿sí? Por los derechos de la mujer en nuestro movimiento, y el candidato fue Juan Carlos Solines, ¿sí? Nuestro candidato es Juan Carlos Solines y la presidenta del movimiento es Carla Ceballos. Y él no aceptó la votación que se hizo a urna por urna. Pero con Blasco voto, Peña Herrera sigue siendo parte del movimiento. No, nunca se ha afiliado siquiera. Nunca se ha afiliado. O sea, a partir de entonces rompió relaciones con Podemos. Absolutas. Entonces no me pregunte si él saca una encuesta, y esto le puedo dar por firmado. Yo no tengo ninguna relación con Blasco desde hace más de 1 año y medio, 2 años, en donde ni siquiera he hablado. O sea, no tengo ninguna conversación con Blasco Peña Herrera. Y me sorprendió a mí también que él haga público. ¿Por qué, Gustavo? Porque a nosotros no nos interesa hacer público las encuestas. Una encuestadora seria, nosotros tenemos que manejarla internamente. Pero con tanto barullo de las encuestas, si nosotros lo que hemos hecho es simplemente tener nuestros datos y seguir trabajando y saber en dónde tenemos que trabajar. Esa es la diferencia, por eso el crecimiento, ¿sí? Mire usted dice, es la única que le da un puntaje enorme. Ayer Cedatos, en ese momento? Sí, Cedatos ayer, ¿sí? Y hace incluso un análisis Carolina Ávila, que es opositora a Paul Carrasco.
O sea, eso es clarísimo. Todos saben que Carolina, con quien yo converso, pero es opositora acérrima de Paul Carrasco, sabe perfectamente, hizo ayer un análisis. ¿Por qué la califica así a Carolina? Nosotros la conocemos como una comunicadora seria, no, creemos que mantiene muy buenos niveles de objetividad. Carolina, con lo buena persona que es y todo, pero efectivamente es una persona que es de oposición a Paul Carrasco toda su vida ha sido. ¿Tiene algún origen esta oposición? Básicamente su relación con Paul Granda, ¿no? Sí, entonces, pero el tema y desde la universidad. Aclárenos, por favor, Carolina estuvo con desde el principio. Pero usted también Carolina Ávila fue la primera comunicadora en la administración de Paul Granda en la alcaldía de Cuenca. Tuvimos algunas diferencias, pero más allá, es una buena analista. O sea, no estoy discutiendo, o sea, solo estoy poniendo como un elemento. Diría una de las periodistas en el ámbito político mejor preparadas de la ciudad. Tiene un prestigio bien ganado. A ver, pero no estoy analizando eso, sino estoy diciendo, pese a que no comparte mi visión, sin embargo, es una de las personas que hace el análisis de las encuestas de Cedatos contratado por Esteban Bernal, ¿sí? Con un contrato de $12,000, donde sale y hace un análisis que me parece súper interesante, en términos de que no debían haber publicado los de igualdad de eso, porque muestra cómo Paul Carrasco del 8 o 9% de la misma encuesta de Cedatos sube al 26%, si es que no me equivoco en la de Cedatos, al 18, 19, no sé, y que Marcelo Cabrera, al contrario, baja, ¿sí? Del 35 o algo así al 26. Entonces, mire, quisiera añadir esta carrera de subida pregunta aquí, creo que es relevante, sin pretender cortar su discurso o su punto de vista, ingeniero Carrasco. Quisiera que también nos comente sobre lo que dicen analistas, y dicen, no muchas encuestas, pero un par de encuestas que han analizado este tema, de que usted es el candidato que mayor resistencia refleja de un importante segmento del electorado. Bueno, eso no dicen las nuestras, ¿no? Yo así oigo su análisis, no comparto, respeto, pero no comparto. Más bien la ciudad tiene un cambio impresionante, y nosotros tenemos el análisis de que ese nivel de resistencia básicamente no existe. Sí, hemos bajado impresionantemente. ¿Le ve usted a alguno de los otros candidatos con resistencia de la población? El que mayor resistencia tiene es el alcalde Cabrera, el exalcalde, yo le llamo porque yo no... Pero si él está en la punta de todas las encuestas. Eso pasa en las encuestas, pero lo que le estoy diciendo es que hay una mezcla, en las encuestas que definitivamente dan datos no, incluso las encuestadoras que no publican dan datos súper de las mediciones que ustedes han hecho, se podría decir, o ustedes podrían decir, que se ha polarizado ya la elección entre Cabrera y Carrasco a estos pocos días de las elecciones. Nosotros tenemos 12 propuestas claras, y lo que vemos es que la gente está clarísima con nuestras propuestas. Sí, el tema de la reducción de las multas del 50%, la reconstrucción del estadio Alejandro Serrano Aguilar, la modernización del servicio de internet de etapa, bueno, la construcción de los 2 terminales. Vamos con un tema de actualidad, ingeniero Carrasco, el de la minería. Un juez de la Unidad Judicial de Quito, Vicente Rivadeneira, dispuso al Consejo Nacional Electoral que suspenda la consulta popular de Girón, en la cual se pone a prueba la persistencia de la minería en esa zona, y con repercusiones que podrían extenderse para todo el país. Detrás de esta solicitud estaban organizaciones como Unidos por el Desarrollo de los cantones Girón y San Fernando, y aunque no se lo dice, está también la minera NB Metals y el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Cuál eventualmente será si es que usted es elegido como alcalde? A ver, primero, nuevamente repito, me hubiese gustado que los otros candidatos estuvieran acá para debatir, y son varias veces que no quieren debatir, lo cual no es democrático y no independientemente de la posición. Yo estoy primero en las encuestas, esa es mi visión. Si estoy segundo para los otros o estoy tercero para los otros, no importa, pero el tema es debatir. Sí, el tema es, además, en el marco de que la caballerosidad, etcétera, es importante, ¿no es cierto?, mantenerla. Entonces no hay que tenerle miedo a los debates, ¿sí? Yo siempre estaré, y he cumplido hoy, dispuesto a debatir, como lo he hecho en otras emisoras. A ver, en el caso ya del tema minero, está clarísimo que existe una posición de un sector que busca efectivamente frenar la consulta popular, en términos de que saben que van a perder, ¿sí?
eso siempre va a pasar en el marco jurídico ecuatoriano, siempre va a suceder en términos de que el derecho, sí, y la justicia está para unos y no para otros normalmente. Personalmente creo que la posición mía debe ser de que la consulta no debe ser, es que la consulta tiene que llevarse a cabo en Girón. Me parece una jugada jurídica, no sé si bien planificada, pero en términos, no lo voy a hacer en términos jurídicos, sino lo voy a hacer en términos más bien políticos. Es una jugada política para frenar la consulta, lo cual me parece totalmente antiético e incorrecto. Mi posición es que debe haber la consulta popular, y mi posición, como siempre lo he manifestado, es no a la minería, sí, en fuentes de agua y sobre los 2.800 metros, y peor aún en Quimsacocha. Así que ¿qué piensa usted sobre siendo alcalde, yo estuviera efectivamente reclamando este momento, sí, de que la posición debe ser de que se haga la consulta, que el pueblo decida, que la población decida. ¿Qué piensa usted sobre otro tipo de minería sobre el cual poco se habla, el de la minería no metálica? Bueno, la minería no metálica... Vamos a proyectar imágenes de aquí, de uno de los más importantes barrios de la ciudad, por su proyección desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, Challabamba, mientras continuamos escuchándole al candidato Paul Carrasco. A ver, yo lo que creo es que efectivamente es necesario desarrollar una propuesta de manejo coherente. Esa es la mina de... esto es Challabamba. Esto es Challabamba. El barrio más, diríamos, sí, pues, esta residencial, representativo de la arquitectura cuencana. Veamos lo que se está haciendo y se ha venido haciendo en Challabamba. ¿Puede usted continuar con sus conceptos sobre estos temas para los oyentes que nos escuchan? Nosotros tenemos una mina en la zona de Nulti, y entonces estoy tratando de identificar cuál mina, si es la nuestra o es el municipio que también tiene en esa zona. Sí, sin embargo, es necesario encontrar alternativas de manejo de los áridos. A ver, yo le voy a comentar. La mejor etapa para el manejo de los áridos de la minería no metálica fue cuando había el Consejo de Gestión Ambiental de la cuenca del Paute, y efectivamente había... Esta es la mina, si es la mina nuestra... Minería de Challabamba, no sé exactamente de cuál se trata. El tema es el siguiente. Bueno, pues hay algunas allí, ¿no? Privadas también. No logro identificar si puede ser la nuestra también. Sí. Sin embargo... ¿a qué me voy? El tema no metálico... Mi pregunta era si su preocupación es solamente sobre la minería metálica o hay también pero hay un problema reservas sobre la minería no metálica. El tema de la minería no metálica tiene un problema, ¿no? El alto requerimiento para la obra de infraestructura, sí, que requiere la ciudad y la provincia. Entonces, le decía que el mejor momento de la minería, de la regulación, fue cuando hubo el Consejo de Gestión de la Cuenca del Paute, donde se regulaba efectivamente la estabilización del Cerro Tamuga y donde se regulaba las zonas, sí, de extracción. Ahí los gobiernos locales no necesitábamos minas, porque el material salía de allí bajo un nivel de regulación estricta. Recuerdo que usted fue cuando estuvo recién elegido quien promovió la declaración de utilidad pública de la zona de la Josefina. Claro. Para utilizar los materiales. Para utilizar los materiales, así fue, pero bajo una empresa pública. Pero ¿qué es lo que hizo el exgobernador Berresueta con la gente del gobierno nacional? Nos excluyeron a los gobiernos locales y formaron una empresa que le entregaron a una empresa, a una Equitranza, ¿sí? Una empresa que tiene cuentas y sus domicilios en paraísos fiscales, ¿sí? Y efectivamente que además el doctor Tarquino Viña me conoce muy bien. Fue todo un desastre el manejo de la Josefina. Y luego fue todo un desastre. Perdónenme la palabra, una chacota, porque jamás se rindió cuentas de los millones de metros cúbicos de material que pero es que además no solo era el precio de los millones de metros, solo la explotación, porque se le pagó por extraer. 7 millones de dólares. Sino además que vendían. ¿Sí? Entonces, eso fue eso algún día saldrá a la luz y se irán presos. No sé si es usted culpable por estos hechos, al haber promovido esta declaración de utilidad pública y declararle
la intención de continuar explotando esta zona tan delicada? No. Es que allí no es explotando. Allí había que, por el tema, y todavía hay que hacerlo, es un tema de estabilización, Gustavo. A ver, ciudadanos, amigos y amigas que me escuchan. Sí, allí había un deslave que se podía seguir, que seguía moviéndose. Entonces, lo que el Consejo de la Cuenca del Paute lo que hizo es empezar a sacarse material para ir estabilizando mediante terrazas. Hubo la fase 1 y la fase 2, si no recuerdo los millones de metros cúbicos, pero lo que ahí pasaba era que ese material nos daban al municipio de Cuenca, al gobierno provincial, al gobierno del Paute, sí, al municipio de Paute y a varios gobiernos locales gratuitamente para obra pública, ¿sí? Era estabilización bajo parámetros técnicos que ellos dirigían. A nosotros solos nos entregaban el material. Pero luego, cuando entró el señor Berresueta y entró se creó alguna unidad de manejo. Entonces, a nivel de la gobernación de las FAI. Yo planteé, porque ya desapareció el Consejo de Gestión de la Cuenca del Paute, usted recordará que pasó al Ministerio de Medio Ambiente, entonces yo planteé que se haga una unidad entre municipios, un consorcio de municipios y gobiernos locales para seguir haciendo la estabilización. Ellos lo que hicieron muy vivamente dijeron sí, pero un consorcio privado, hicieron entre ellos, entre varios ministerios, firmó el gobernador Berresueta y el gobernador Cordero y le entregaron a Equitranza, que suena, sí, presuntamente, que es de la hermana del expresidente Correa. Entonces, eso es lo que pasó, presuntamente estoy diciendo, ¿no? Sí. Eso es lo que pasó y fue un caos y de ahí sí se llevaron todo el material. Si eso se hubiese mantenido, nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de ordenar el tema de áridos. Este momento es realmente complicado porque está a cargo de los municipios y hay municipios y municipios. Hay municipios que además, alcaldes, que efectivamente manejan incorrectamente, sin normas técnicas, ¿sí?, el tema de los áridos, y hay otros municipios que lo hacen de forma correcta, dependiendo de la cuenca hidrográfica, ya sea del Jubones al sur o de la cuenca del Paute a la parte oriental de la provincia. En ese marco yo creo que sí hay que regular. Allí tiene usted un alto problema. Si no pudiéramos extraer, que mejor, pero necesitamos la minería no metálica precisamente para el tema de la obra de infraestructura pública. ¿Y sabe qué sucedió a raíz de eso? ¿Y por qué, por ejemplo, yo tuve problemas de iliquidez también en el gobierno provincial? Porque tuve que empezar a comprar el material en el sector privado, Gustavo, y ciudadanos y ciudadanas, cuando era prefecto. Y lo mismo le pasa al municipio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Subieron los costos de la obra pública, los costos unitarios, porque mientras era para de uso público el material de estabilización de la Josefina, nosotros podíamos, imagínese usted, era gratuito. Entonces el costo era de la obra pública era realmente muy bajo. Cuando empezamos a comprar el material, porque nos obligaron ya no hubo en dónde conseguir, empezamos a buscar minas, empezamos a buscar desesperadamente al sector privado que nos abastezca, subieron los costos hasta casi entre un 25 y un 30% de la obra pública, lo cual nos dio problemas de liquidez efectivamente en los gobiernos locales, Gustavo. Bien, le voy a hacer una última pregunta, el tiempo no nos da para más y en este último segmento también usted tendrá libertad de delinear o mencionar por lo menos cuáles serían sus principales proyectos, sus principales líneas de trabajo. Hay una situación, ingeniero Carrasco, pero para definirlo en muy pocas palabras, podríamos decirlo de fracaso económico de las empresas públicas de la prefectura. Esto ya es público, lo hemos tratado incluso con usted en algunas ¿De cuáles empresas, pero? De la empresa para organizar eventos, el proyecto de la leche también fue un proyecto No el proyecto de la leche. A ver, ¿cómo está el proyecto de la leche? El proyecto de la leche está funcionando normalmente. O sea, especifiquemos, con todo el respeto, Gustavo, pero especifiquemos. A ver, porque eso de decir y generalizar que hay un fracaso, ¿sí? Yo especifiqué en este programa, recuerda usted, efectivamente, GPA Tours y las Jubones. Sí, el proyecto de la leche se está entregando y está funcionando normalmente. ¿Le da algún tipo de rentabilidad al gobierno provincial? ¿La leche?
el proyecto de la leche. ¿Por qué le va a dar rentabilidad si es un ¿Le da proyecto social? sustentabilidad? No, pues, o sea, es un proyecto social de inversión, es como el bono de desarrollo humano, es como los programas de las guarderías que tiene el municipio. No es un proyecto que busca rentabilidad justamente para reinvertir, para que crezca. ¿Y por qué tiene que seguir eso? ¿Perdón? ¿Por qué tiene que ser rentable? Porque tiene que ser sustentables los proyectos públicos. Permítame, con todo el respeto, Gustavo, totalmente equivocado. La política social del Estado no es para generar rentabilidad. Por tanto, tiene que ser pagado del bolsillo de los ciudadanos. Del presupuesto de los ciudadanos. GPA Tours. Permítame, del presupuesto de los ciudadanos y que es del presupuesto del gobierno provincial de los ciudadanos. Entonces, hay cosas que no necesariamente tienen que ser. Digamos que tiene rentabilidad social desde su punto de vista. Tiene una tasa Muchos lo ven como un programa que tiene más eso es para de clientelar. Eso es para quienes quieren que, ojo, que esto es seguridad y acceso a alimentos, ¿no? Y este es un programa reconocido a nivel mundial incluso. ¿Qué pasa con GPA Tours? Tenemos que ir a paso rápido. Sí, lo que pasa es que lamento mucho que este debate, con todo el respeto... No es realmente un debate. Pues, pero resulta que no me ha dejado explicar mi plan de gobierno, que hubiera sido lo lógico, ¿no? Y claro, le agradezco por conferirme la posibilidad de presentarme como analista de encuestas y político, pero... Es la posición que usted quiere asumir. Aquí nadie le está obligando a hablar de nada. Si usted quiere contestar la pregunta y expresar lo que sea, está en su derecho. Gracias, Gustavo. Gracias, muy amable. A ver, la ciudad necesita realmente un estadista que le diga la verdad a la ciudad, es decir, alguien preparado. Yo creo que nosotros hemos cumplido esas condiciones, somos seres humanos que podemos equivocarnos, pero en ese mismo marco, sí, hay que hablarle con la verdad a la ciudadanía. Lo de GPA Tours, lo del Adjubones fueron problemas que yo ya le expliqué en un programa anterior y que efectivamente me voy a centrar en lo que significan nuestros 12 terminar la pregunta para escucharle. Usted déjeme terminar la pregunta. Le hablaba de este manejo, por lo menos yo, no sé, la ciudadanía mantiene dudas sobre la efectividad de estos proyectos, el buen manejo económico para dar una rentabilidad, ya sea social o económica. Pero por otra parte ha estado la predisposición para crear tasas para la ciudadanía, la tasa solidaria, la tasa de seguridad alimenticia relacionada justo con estos programas sociales que al final se paró. La pregunta es, ¿va a continuar usted en la misma línea en la alcaldía, en un municipio que va a recibir en crisis con una deuda que se estima de 170 millones de dólares o más, 11 millones de déficit anual solamente sobre el proyecto tranvía, o cómo va a asumir este tema? No, allí es diferente. A ver, una cosa es manejar una... Añadiría que la ciudadanía está cansada también o agobiada de tanto impuesto, emisión de pagos por mejoras, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a asumirlo? Ya. Gracias, Gustavo, muy amable. Entonces ahora puedo... Por favor, desarrolle todo lo que usted quiera. Realmente usted ha sido el entrevistado. Ya, a ver, no, pero a ver, siempre hemos tenido una buena relación, más allá de las diferencias a veces en las entrevistas, y le agradezco. A ver, nosotros primero pensamos que una cosa es manejar la prefectura con 30 millones de dólares, sí, y otra cosa es manejar una corporación que solo el municipio tiene 266 millones de dólares y con todas las empresas llega a los 500 millones de dólares. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, de hecho, haber trabajado y en la prefectura con 30 millones de dólares, me parece que hemos hecho lo suficiente, con dificultades indudablemente, para cumplir absolutamente todo. En el municipio lo que hay que hacer es más bien por el contrario. Hay un problema básico en la ciudad. La ciudad, amigos y amigas que me escuchan, ha disminuido su nivel de producción y empleo. Sin embargo, paga 735 millones de dólares de impuestos, pero muchas empresas incluso tienen su domicilio en Guayaquil, o han salido de la ciudad a Azogues, o han salido al Perú, o han salido a La Tacunga, sí, etcétera. ¿Por qué? Porque la ciudad no se ha preocupado de darle un enfoque de productividad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí, por el contrario, hay plata. Lo que hay que hacer es, primero, ser eficientes en la administración, fusionar empresas, ¿sí? Segundo, efectivamente tiene que hacerse un análisis de una reingeniería de procesos para ver si es necesario la cantidad de personal que existe y qué tipo de personal. Allí hay
extraordinaria gente en el municipio que será mantenida, pero también sabemos que se están dando nombramientos de últimos días. Luego, hay que desarrollar entonces un proyecto de facilidad de los trámites. Nosotros estamos diciendo que permisos, etcétera, tienen que llegar a 7 días. Permisos de construcción, instalación de industrias, patentes, etcétera. ¿Para qué? Para darle movilidad a la economía cuencana, ¿sí? Y en ese marco permitir que el modelo desarrolle producción. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es que en la ciudad de Cuenca hay que más bien bajar impuestos y tasas para ampliar la posibilidad de cantidad de industrias, acompañado con la facilidad de trámites, ampliar la capacidad de industrias, la construcción, el tema de negocios, y en ese marco comercio, y en ese marco, en vez de tener que subir los impuestos, aumentar la cantidad de aportantes al municipio. ¿Cuáles impuestos y tasas va a bajar? Básicamente estamos hablando de las multas del EMO, por ejemplo, estamos hablando, son 18, sí, que de todas maneras afectan, sí. Yo creo que hay que ver el tema del impuesto predial, habrá que revisarlo por zonas, porque hay zonas productivas realmente en donde está demasiadamente alto. 2, el tema de las patentes para los pequeños y medianos productores realmente también son altas, y en ese marco hay que hacer una revisión y permitir sacar la tramitología, sacar la ¿Cómo? Predios urbanos. Sí, es que hay que categorizar definitivamente el tipo de actividad que se va a desarrollar dependiendo de, categorizar dependiendo de la actividad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Un boom en el primer año de desarrollo del comercio, la construcción, el turismo y la industria. Eso nos va a permitir que tengamos mayor capacidad de captación de empleo y de producción y de ampliación de los aportantes al municipio. En el efecto global, sí. ¿Usted cree que se va a incrementar los ingresos? Entonces, claro, entonces se puede incrementar. ¿En qué medida? Sí, incrementar. Nosotros calculamos que podríamos estar llegando hasta este rato, sí, más o menos bordea un 45% los ingresos, ¿no? Nosotros pensamos que podríamos llegar, sí, solo en tasas de impuestos, que es del 31%, sí, nosotros podríamos llegar a subir hasta un 10% más. 10-15% más. Que estamos hablando de cuántos millones de dólares. Bueno, ahí estaríamos hablando, usted saque el 26, 52, 75, 52, 78, estaríamos hablando de alrededor de unos 10, 12 o 15 millones de dólares más. Sí, que ahora, para nosotros en el tema dimensionando de la con los compromisos financieros que no tienen solución todavía, de unos 170 millones de dólares que tiene que responder el municipio. Sí, pero lo que pasa, cifra lo que pasa es que hay algunos temas que hay que resolver. Yo tengo aquí, ¿no? Yo creo que es necesario, fíjese usted que la capacidad de endeudamiento por servicios o por ingreso del municipio todavía es de 139.831.748. El tema es que lo que hay que lograr hacer es efectivamente dos figuras. La una, cómo lograr que el Estado central asuma la deuda del tranvía, que efectivamente, sí, no es una deuda. Escuchamos a Ruth Caldas señalar que el tranvía es un proyecto emblemático para el país. Entonces, si es un proyecto emblemático. No entendemos emblemático. Yo diría emblemático en cómo no hacer un proyecto público. Exacto, yo estoy de acuerdo con usted. Pero con este argumento se pretende que el gobierno no subsidie. Emblemático en cómo no tomar decisiones, y esto a la ciudadanía que nos oye, que nos escucha. Ustedes tienen que saber que el tranvía no fue un proyecto prioritario, no debía haber sido. Sí, hay otros problemas mucho más graves en la ciudad. Sin embargo, ya está allí, hay que hacerlo funcionar. ¿Sí? Ahora, y no va a funcionar con lo que están haciendo ahora, es mentira. El alcalde Cabrera miente, porque el tranvía no debería estar funcionando. No debería estar funcionando porque ni siquiera está terminada la obra, no está entregada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Perdóneme que vuelva al tiempo. 5 minutos más para culminar, ingeniero Carrasco. Utilice el tiempo como usted crea conveniente. Ya, muchísimas gracias, muy amable, Gustavo. Entonces, el punto está en que lo que hay que hacer es dinamizar la economía, ¿sí? Y en esa perspectiva desarrollar un nuevo modelo desde el municipio. El modelo de gestión que estamos planteando es los programas sociales que tienen una tasa de retorno social y no económica, las manejará el municipio. 2,
hay que desarrollar alianzas público-privadas, es decir, buscar, por ejemplo, el Teatro Alejandro Serrano Aguilar, el tema de el servicio de Internet de etapa, la construcción de los 2 terminales terrestres. ¿Está de acuerdo usted con ese 15% que da la ordenanza como ventaja a los promotores particulares? En las alianzas público-privadas. No, porque lo que pasa es que usted lo que tiene que darle es el margen de rentabilidad. ¿Va a reformar la ordenanza? Sí, vamos a reformar la ordenanza. Usted tiene que darle el margen de rentabilidad de acuerdo al proyecto. Entonces, lo que nosotros decimos es que alianza público-privada pone el municipio, pone el inversionista. Y hay otros casos en los que habrá que desarrollar un modelo de concesión para infraestructura. Entonces, el modelo que estamos planteando es una ciudad en donde se reactive la economía y a una ciudad de negocios y de producción donde el sector privado empiece a ser parte de la prestación también de servicios de la ciudad. Conmigo vamos a salir del concepto de que el municipio tiene que hacer todo, ¿sí?, y que la ciudadanía tiene que recibirlo todo. Aquí entramos en un proceso en donde los ciudadanos y la gente y los empresarios, los constructores, pueden ser parte de negocios en donde le disminuya la carga en ciertas actividades, por ejemplo el tema de transporte, etcétera, le disminuya la carga al municipio, ¿sí?, y que el municipio se dedique más al ordenamiento urbano, al control y a programas sociales que también pasan por el área de empleo. Los 2 terminales, por ejemplo, norte y sur, hay varios grupos de Cuenca que están interesados en invertir y ellos hacer los 2 terminales. ¿Va a cristalizar usted ese proyecto de una gran empresa pública de construcción de obra pública? Sí, vías, carreteras. Exactamente, es la empresa de movilidad para trabajar con todas las entidades públicas con todas locales. Las entidades, claro, locales, y sobre todo hay un problema. ¿Qué pasa si María Cecilia Alvarado gana la prefectura? Bueno, bienvenida, nosotros vamos a trabajar con ella. Claro, esto es un tema de responsabilidad. A ver, en política nunca hay que personalizar, pero las diferencias políticas va a pasar. Ella no va a ganar la prefectura y usted sabe cómo están las encuestas, ¿no es cierto? No voy a hacer propaganda a nadie, sí, pero sin embargo, más allá de si es que eso sucede, nosotros somos responsables con la ciudad y hay que buscar los acercamientos inmediatos y trabajar en conjunto. En ese marco vamos a hacer una sola empresa de movilidad que permita, sí, que la ciudad crezca hacia la parte de Chaullabamba, es la parte que sea, ¿no es cierto?, consolidación de lo que ya existe, ¿sí?, que crezca hacia la parte noroeste, que es Ricauste y toda esa zona, para consolidación del área. Lo nuevo de la ciudad, que es lo que llamamos la ciudad diamante, va a crecer hacia la parte oeste, que es Sinincay, que es Sircay, si quiere, Racar, esa zona, y el norte de la ciudad. Sí, entonces esa parte, no, hacia Sayausí y es la parte oeste. Ahí, por ejemplo, ahí está, en la zona centro-oeste estaría una zona ambiental, un parque natural, Cabo Gana. ¿Qué va a hacer con eso? Esa zona está dentro de lo que nosotros llamamos la zona del pulmón verde, sí, que serían se va a preservar Cabo Gana. 1000 hectáreas. Al momento está en manos privadas. Sí, 1000 hectáreas de pulmón verde para 50 años. ¿Una intervención pública allí? Sí. ¿Perdón? ¿Haría una intervención pública en Cabo Gana? No, yo creo que hay que ver, porque Cabo Gana linda también con la parte alta de Sinincay, donde usted tiene 1.000.000 de hectáreas. Entonces, efectivamente hay que ver qué área. Y en la parte tenemos otros invitados. Solo termino, Gustavo, rápidamente. Gracias. La parte de Sinincay, Sayausí, toda esta zona va a crecer hacia arriba 20 pisos con la liberación del proceso de construcción. 20 pisos. Sí, nosotros creemos que es hasta 20 pisos se puede ¿Desde qué allí. Zona de la ciudad? Estaríamos hablando de toda la estructura de Sinincay y Sayausí y San Joaquín. ¿En sectores que son considerados como rurales del Cantón Cuenca? No, lo que pasa es que hay que cambiar el uso del suelo porque ya no tenemos hacia dónde crecer, y eso le va a beneficiar a sus ciudadanos por el tema del Tengo que preguntarles, y finalmente la zona de la nueva circunvalación va con esto.
la zona del Nuevo Ejido efectivamente lo que hará es manejar el centro de la ciudad y regular el tema del patrimonio. Así que tenemos 4 distritos en un plan de ordenamiento urbano. Ya en el caso de la circunvalación cuesta $800 millones, nos ofreció el alcalde Cabrera, no lo hizo. Sí, yo personalmente creo, ciudadanos, que ya 10 años que nos han ofrecido cosas y no lo han hecho. En ese marco yo lo que voy a hacer es con esos estudios revisarlos, actualizarlos y ver si es que se puede conseguir. Si no, tendremos que hacer... No estarían sus intenciones de hacer. Sí, pero cuesta $800 millones. Si gracias, no, haremos los anillos viales debemos cerrar. Urbano marginales. Gracias. Le agradezco, por Gustavo, su presencia, por gracias su a usted. predisposición para debatir. Y lamento que no hayan venido. Entendemos que en los días que quedan habrá también otras oportunidades de continuar exponiendo sus planes. Gracias, Gustavo, y muy amable. Gracias, muy amable. Declaraciones del ingeniero Paul Carrasco, candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca por las listas 33-62.